Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del versículo 43 al versículo 52 del capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La razón para el castigo. La razón para el castigo. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Primero leeremos la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 43 al 52. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberba, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. También que juzgaste a tus hermanas, lleva a tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas que son tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. La misma porción, versículo 43 al 52 de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 16. Dice la palabra: no obstante, primero te daré tu merecido por todos tus pecados, porque no recordaste los días de tu juventud, sino que me hiciste enojar con todas esas maldades, dice el Señor soberano. Pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que compongan refranes dirán de ti: de tal madre, tal hija. Pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ella, sino que tu corrupción pronto la superó. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas. Bien, la razón para el castigo. Continúa Dios diciendo: tu comportamiento es típico de tu familia. Tus hermanas, Samaria y Sodoma, eran como tú, pero tú eres más depravada que ellas. Yo restauraré al final Samaria y Sodoma, aumentando así tu propia vergüenza. Aún ahora eres escarnecida por tus vecinos. Las abominaciones que cometió Jerusalén, Judá, fueron peores que las que cometieron sus antecesores paganos, los heteos, amorreos, Samaria o Sodoma.
La perversión sexual era solo uno de los pecados de Sodoma. La maldad de Sodoma también incluía soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Un retrato calcado de la cristiandad moderna. Perdón. Observemos que la soberbia fue señalada como la raíz del pecado de Sodoma al seguir sus abominaciones hasta llegar a la fuente. Dios la había bendecido abundantemente con saciedad de pan, pero ella monopolizó estas bendiciones para sus propios placeres y las disfrutó en próspera comodidad. La provisión de sus propias necesidades le insensibilizó en cuanto a las necesidades de los demás. No tenía conciencia social. Entonces cometió las abominaciones y atrocidades que están inseparablemente ligadas con su nombre. Cuando Dios vio todo esto, la hizo desvanecerse de un golpe final. De Jerusalén se dice ahora que su pecado ha sido mayor que la de los amorreos y los heteos, que habían sido raídos de la tierra de Canaán. Peor también que Samaria, capital del reino septentrional, que los asirios destruyeron. Peor aún que Sodoma, sobre la cual cayó el fuego de Dios en tiempo de Abraham. Si estos habían sido destruidos, cuánto malo sería Jerusalén, cuya corrupción era más grande. La historia de la relación de Israel parecía demostrar cada vez más que los paganos amorreos y heteos eran sus padres en lugar de Abraham, el hombre de fe en el Señor. Ahora se nos dice que los lugares impíos, Samaria y Sodoma, eran sus hermanas, a las cuales imitaba en su idolatría e impiedad. En vista de todas las bendiciones adicionales que había recibido de Jerusalén y Judá, su infidelidad era mucho peor que la de Sodoma y Samaria, puesto que sus pecados eran más grandes que los de sus hermanas. Su castigo sería aún mayor que el de ésta. Sus pecados eran mayores que los de Sodoma, en parte por haber sido cometidos cuando sobre Judá se había derramado un amor mucho más grande. En esta posición vemos que Sodoma y las ciudades, estados más pequeñas que habían a su alrededor eran ricas, pero no ayudaban a los necesitados. Llevaban una vida que disgustaba totalmente a Dios. Así que el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y las borró de la faz de la tierra. Samaria estaba involucrada en la idolatría. Sin embargo, Samaria y Sodoma, comparadas con Jerusalén y Judá, parecían ser más justas. Ahora Dios da esta promesa, da esta profecía a Jerusalén, que era tan mala como su madre, esto es, aquellos heteos que poseyeron el país antes que ella. Cual la madre, tal la hija. El carácter de la madre fue tal que aborreció a su marido y a sus hijos. Esta hija carnal espiritual de tal padre y de tal madre, fáciles en pasar de un marido a otro, en cambiar una divinidad por otra. Jerusalén ha seguido sus huellas, lo mismo que lo han hecho sus dos hermanas. Cuando Dios introdujo a Israel en Canaán, les advirtió en especial que no obrasen de acuerdo con las abominaciones de los hombres de aquella tierra. Pero ellos aprendieron el camino de los cananeos y siguieron sus pasos. Jerusalén era peor que sus hermanas, Sodoma y Samaria, las cuales habían destacado por su idolatría y por sus prácticas abominables de toda clase. Las hermanas de Jerusalén, es decir, de Judea, de donde Jerusalén era la capital, Samaria es llamada su hermana mayor, porque el reino del norte, del que Samaria era capital, era más extenso y estaba más poblado que el sur. Esta ciudad de Samaria, con sus hijas, las ciudades subordinadas a la capital, habían sido destruidas hacía más de un siglo, debido a la prostitución espiritual. Sodoma es llamada su hermana menor,
que es un territorio menos extenso y su influencia política era más débil. Sodoma, con las demás ciudades de la Pentápolis, fueron destruidas en especial por su abominable y universal homosexualidad. Los pecados de Jerusalén se parecían por tanto a los de sus hermanas, en particular a los de Sodoma. Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No se menciona lo de ir en pos de una carne diferente, que era la abominación más flagrante de las ciudades nefandas, sino aquellos otros pecados que abren la puerta a estos otros más sucios. El orgullo fue lo que convirtió en demonios a aquellos ángeles caídos, y el jardín de Jehová en un infierno sobre la tierra. La glotonería es llamada aquí saciedad de pan. La abundancia de ociosidad era el odio al trabajo y el amor a la comodidad, lo cual abre la puerta a todos los vicios. Las aguas estancadas acumulan suciedad y el pájaro que se sienta despreocupado es pronto presa del cazador. Con el orgullo, la abundancia y la ociosidad iba de la mano la falta de interés por el pobre y el desvalido. Los pecados de Jerusalén superaban a los de sus hermanas, Sodoma y Samaria. La perversidad de la ciudad santa, la favorita de Dios, le era más provocativa que la de Sodoma y Samaria, que no disponían de los privilegios ni de los medios de gracia de Jerusalén. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, no adoró ni la mitad de tus ídolos, ni asesinó la mitad de los profetas que tú mataste. Has justificado a tus hermanas, es decir, las has hecho aparecer como menos culpables. Jerusalén debería estar avergonzada de esto. No hay en el pecado nada tan digno de vergüenza como el que sirva para animar a otros a pecar. En su soberbia, Jerusalén no quería ni mencionar el nombre de Sodoma por la mala reputación que dicho nombre había adquirido, pero esto era un acto de hipocresía en quien era de condición todavía peor. Así que esta historia vemos a las tres hermanas. Las semejanzas familiares representan mucho, no solo entre familias, sino también entre las ciudades y las naciones. La profecía de Ezequiel mostró eso cuando advirtió a los exiliados de Judá sobre el inminente colapso de Jerusalén bajo el juicio de Dios. La razón principal de ese juicio fue la idolatría. Y para ilustrar el alcance de ese pecado, el profeta comparó a Jerusalén con una mujer nacida en una familia de idólatras. Así como tenemos el dicho, como tal padre, tal hijo. Así la gente de los días de Ezequiel aparentemente era aficionada a decir, como madre, tal hija. Aplicando ese proverbio a Jerusalén, Ezequiel dijo que sus padres eran miembros de dos tribus cananeas, los hititas y los amorreos. Ezequiel no estaba diciendo que los israelitas en realidad eran descendientes de una pareja cananea. Los hebreos vinieron de Abraham y de Sara, que eran una estirpe aramea. En cambio, Ezequiel estaba diciendo que debido a su extensa idolatría, los israelitas bien podrían haber venido de los cananeos, que eran notorios idólatras. Pero además de los cananeos, Ezequiel vinculó a Jerusalén a otros dos símbolos de idolatría y maldad, las ciudades de Sodoma y Samaria. Estas eran hermanas de Jerusalén en el sentido de que ambas toleraron tantos males que Dios finalmente las destruyó en juicio. Sodoma y sus 4 ciudades hijas fueron consumidas por azufre y fuego por numerosos pecados, incluyendo la injusticia hacia los pobres en medio de una riqueza increíble. Del mismo modo, Samaria, la capital del reino del norte de Israel, y sus ciudades hijas habían sido capturadas por los asirios en el año 722 como castigo por su arraigada idolatría. Aparentemente, los judíos pensaban que Dios estaba dispuesto a pasar por alto sus propios ídolos, pero estaban equivocados. Se avecinaba una ira devastadora porque Jerusalén había superado a sus hermanas al volverse a otros dioses. Al extraer la aplicación para hoy de la antigua profecía de Ezequiel,
parece claro que necesitamos tomar en serio nuestras raíces espirituales, tanto como individuos como sociedades. Biológicamente podemos no estar relacionados con personas y culturas que desobedecen y deshonran a Dios, o que tal vez ni siquiera creen en Dios. Pero eso importa poco si importamos sus creencias y actitudes espirituales y adoptamos sus prácticas impías. Bien podríamos ser miembros de la misma familia. Si tenemos esa semejanza familiar, nos uniremos a ellos para enfrentar el juicio de Dios. Sodoma podría haberse salvado si Abraham hubiera podido encontrar incluso 10 personas justas viviendo allí, pero no pudo. Jerusalén podría haberse salvado si Jeremías hubiera podido encontrar incluso a una persona justa viviendo allí, pero no pudo. Estemos conscientes de nuestra naturaleza espiritual. Investiguemos nuestras propias raíces. Examinemos ahora la herencia que tenemos. La primera parte de la parábola de Ezequiel es una analogía entre Jerusalén y una esposa adúltera. La segunda, la que veremos de aquí al final del capítulo, es una comparación de esta ciudad con sus hermanas. Las malvadas hermanas de Jerusalén habían recibido castigo por su pecado. ¿Cómo podría esperar Jerusalén que escaparía cuando era aún más depravada que ellas? Jerusalén tenía un refrán relacionado con su destino, pero el Señor le dio este nuevo refrán: ¿cuál madre, tal hija? Esto significaba que las características de los padres se pueden observar en sus hijos. Las acciones de Jerusalén eran evidencias en la herencia familiar. Su madre también había desechado a su marido y a sus hijos. Para poner más énfasis, Ezequiel repitió los antecedentes ancestrales de Jerusalén que ella había mencionado en el capítulo 16 al principio. Eran bien conocidas su desfachatez, sus rivalidades y crueldades de las tribus cananeas, y Jerusalén había heredado esas características de su madre Etea y su padre amorreo. Las mostró al abandonar a Dios y al sacrificar cruelmente a sus propios hijos. Ezequiel amplió esta analogía al comparar a Jerusalén con sus hermanas. Estas dos hermanas compartían los mismos genes familiares con Jerusalén. Fueron seleccionadas por Ezequiel para reforzar el punto al cual quería transmitir. Ambas ciudades, que se encontraban al sur y al norte de Jerusalén respectivamente, eran bien conocidas por sus flagrantes pecados y el castigo divino que habían recibido. Con todo, Jerusalén se había corrompido mucho más que Sodoma y Samaria. Ni Sodoma, con todo y sus horribles pecados, se había cometido las despreciables lascivias de Jerusalén. La maldad de Sodoma había sido soberbia e indiferencia ante las necesidades de los demás, a pesar de que tenía grandes riquezas. Asimismo, los sodomitas hicieron abominación delante de Dios. Esto podía referirse a sus aberrantes desviaciones sexuales. El pecado de Samaria, aunque no se menciona específicamente, fue la idolatría. Pero los pecados y las abominaciones de Jerusalén fueron tan viles que, en comparación, las acciones inmundas de Sodoma y Samaria parecían más justas que Jerusalén, parecían buenas obras. Es esta lección que nos queda ahora para nosotros, esta lección que nos sorprende en esta lectura, porque hemos visto cómo Dios ejecuta ahora su juicio, pero sobre todo, ¿cuál es la razón para el castigo? Cada vez más ciudades en el mundo de hoy están experimentando incidentes de desorden civil masivo y disturbios. Y se han dado muchas explicaciones para estas explosiones de desorden civil, de disturbios y de calamidades. Podría ser instructivo para nosotros consultar el comentario de Dios por qué destruyó a Sodoma
y a sus ciudades por la maldad a la cual habían llegado. Si nosotros leemos esta sección, podríamos decir que los cargos legales contra Jerusalén habían quedado plenamente comprobados. Sin embargo, el profeta continúa con la alegoría, pero ahora desde una estrategia literaria distinta. A la figura que había venido desarrollando le agrega una nueva, la de la familia representada en la madre y en las hermanas, incluso el padre. El pasaje comienza con un proverbio que ofrece al profeta un punto de partida en el que todos estarán de acuerdo. Se trata de este dicho popular que todavía en distintos contextos repetimos con una cierta semejanza, de tal palo, tal astilla. Como hemos dicho, el uso de este proverbio no aportaba nada nuevo porque ya había presentado a los padres de Jerusalén y su conducta hacia la recién nacida. Donde el profeta sorprende al lector es cuando afirma: eres hermana de estas ciudades. Hasta ahora se había hablado solo de Jerusalén y ahora entran en juego las hermanas, que es aquí donde el proverbio adquiere valor. En el versículo 46, el profeta usa estas dos ciudades reconocidas en todo el mundo antiguo como símbolos de la maldad. Samaria era puramente israelita y Sodoma era pagana. Samaria, como capital del reino del norte, ocupaba el lugar de hermana mayor y Sodoma era la hermana menor. Como ciudades de importancia tenían otros poblados que dependían de ellas. El argumento de Ezequiel tenía bases éticas y religiosas más que étnicas. La cita de Samaria debe ser comprendida en el impacto que debió causar en el pueblo la destrucción de la ciudad y la explicación que dieron que fue a causa de su pecado o desobediencia a Dios. Por otro lado, Sodoma era el arquetipo de la maldad, era la suma de las condiciones de la maldad. En el versículo 49, el autor vuelve a sorprendernos al presentar los pecados de esta. De acuerdo con Génesis 19, se ha asociado a Sodoma con prácticas inmorales. Sin embargo, el texto pone énfasis en otro tipo de pecado. Se menciona orgullo, abundancia de pan, despreocupada tranquilidad y no ayudar al necesitado. En otras palabras, presenta pecados sociales más que morales. El profeta parte de la base de la descripción que hace el mismo libro de Génesis, en primer lugar de la abundancia que existía en la zona, y por otro lado la referencia en Génesis 18, donde el término clamor es una de las causas de su castigo. Se usa para definir la angustia y el clamor de los que sufren injusticia. Este pecado básico, el orgullo, dio lugar a las abominaciones que terminaron en destrucción. La primera parte del versículo 51 introduce la comparación con Samaria, que es mucho menos detallada que la anterior con Sodoma, posiblemente por el conocimiento que tenía su audiencia de esta, o para dejar que sacara sus propias conclusiones. La sección termina con una especie de sumario en el que el profeta declara de alguna manera las grandes abominaciones de Jerusalén anulan en cierto modo las de sus dos hermanas, haciéndolas pasar incluso por justas. Notemos que en estos versículos aparece la palabra más justas. El énfasis del profeta no es justificar a Samaria o a Sodoma, sino señalar la pecaminosidad de Jerusalén y lo que ellos podían esperar en respuesta de Dios frente a su pecado, de acuerdo a cómo habían actuado frente a su pecado como a otras. Así, la conclusión de este símil se va acercando. Vamos descubriendo más detalles. Esta alegoría describe a Jerusalén con sus hermanas. Se presenta a las tres como descendientes características de las culturas cananeas corruptas en sentido religioso y moral. Se aplica este dicho: es difícil de explicar la condenación de la madre, o sea, de los heteos y las hijas, Samaria y Sodoma, por desechar a su marido y a sus hijos. Probablemente se refiere a la idolatría.
Dios, el marido odiado, y el infanticidio. Sodoma ya no existía en ese tiempo. Su maldad había sido tan grande que Dios la había borrado de la faz de la tierra. Samaria, la capital del reino norteño, ya había enfrentado la destrucción y el cautiverio. Jerusalén, la ciudad de Dios, había llegado a ser la más corrupta, incluso más que Sodoma y Samaria. Ciertamente, este pasaje enfatiza en la gran pecaminosidad del pueblo y la certeza que habría sobre el castigo. Ezequiel nombra los pecados por los cuales eran famosas las ciudades de Sodoma y Samaria. Y Jerusalén sería declarada aún más culpable que aquellas otras ciudades, que no habían hecho ni la mitad de las abominaciones que hizo Jerusalén. Se da una lista de todos los pecados espirituales, morales y sociales. Jerusalén había justificado a las otras ciudades porque cuando se comparaban con ella, aparecían más justas que la primera. La sociedad de Sodoma, un símbolo de corrupción total, fue completamente destruida por Dios debido a su maldad. Samaria, la capital de lo que había sido el reino del norte de Israel, fue despreciada y rechazada por los judíos de Judá. Que la llamaran hermana de Samaria y Sodoma ya era lo bastante malo, pero que la llamaran más corrupta que Samaria significaba que los pecados de Judá eran una abominación indecible y que su condición era inevitable. La consideraron peor, no porque sus pecados fueran peores, sino porque sabía mejor que nadie lo bueno que debía hacer y conocía lo que no se debía hacer. Bajo esa perspectiva, nosotros que vivimos en una era donde el mensaje de Dios es bien claro para nosotros por medio de la Biblia, seremos peores que Judá si continuamos pecando. Es muy fácil señalar con el dedo a Sodoma, especialmente por sus pecados sexuales. Ezequiel recordó a Judá, sin embargo, que a Sodoma la destruyeron por su soberbia, por su ociosidad, por su glotonería y por olvidar al necesitado que estaba a su alcance. Es fácil ser selectivo en los pecados que consideramos groseros. Si no cometemos esos pecados tan horribles como adulterio, homosexualidad, robo o asesinato, podemos pensar que vivimos con rectitud. No obstante, ¿qué pasa con pecados tales como la soberbia, la ociosidad, la glotonería o la indiferencia ante los necesitados? Quizá estos pecados no sean tan estremecedores como los otros, pero también Dios los prohíbe. También son abominables delante de Jehová. Samaria era mala, pero ni la mitad de mala que Jerusalén. De hecho, Jerusalén hizo que sus malvadas ciudades hermanas se vieran bien en comparación con ella. Esto fue una vergüenza para Jerusalén, que ella había hecho que otras ciudades inicuas parecieran justas. El pueblo de Sodoma no era tan malo como el pueblo de Jerusalén. Los sodomitas eran arrogantes, ricos, egoístas y grandes pecadores. La abundancia material y la seguridad física fomentaron la perversión sexual. El Señor los quitó cuando vio sus pecados. El Señor los quitó cuando vio su iniquidad, y cada vez iban siendo más malvados y cada vez iban abundando en pecado. Pero ni aun con esas comparaciones habían llegado a tal iniquidad como la que cometió Jerusalén. Cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestras mentes, cuidemos nuestras actitudes, que no lleguemos a esas instancias y que también nosotros seamos señalados como obradores de iniquidad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque nos has permitido abrir los ojos, Señor, después de un descanso reparador, y porque nos permite, Señor, también hoy recurrir a tu palabra, ser animados y exhortados por ellos, Señor. Y Señor, te pedimos que esta lección que hemos aprendido hoy la guardemos en nuestros corazones,
la atesoremos, Señor, y seamos cuidadosos también en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de desarrollar nuestra fe, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y por tu gracia, Señor, que derramas diariamente sobre nosotros. Gracias por tus dones, Señor. Y de todo te damos las gracias y la honra solamente a ti, porque tú eres el merecedor de ello, el único merecedor de ello. Gracias, Señor, todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.